Buenas noches, profesora. En este caso voy a hablar sobre el capítulo 7 y 8 de la obra El héroe discreto de Mario Vargas Llosa. Bueno, en este caso el capítulo 7 comienza con el sargento Lituma y el capitán Silva conversando en la oficina, investigando información sobre la persona que chantajeaba, amenazaba al empresario Felicito Yanaqué. Bueno, en este caso, mientras estaban buscando información, ¿no? Investigando, el sargento Lituma se revive recuerdos de su niñez, donde, donde paraba con un grupo de personas, entre sus primos y otras personas, que se hacían llamar los inconquistables, ¿no? Entonces se acordaba en esos tiempos que había una persona que se llamaba Josefino, que no era de este pueblo, sino de uno más cercano, que tenían rivalidad. eh, Se acordó que Josefino hacía dibujos. No recordaba muy bien de qué eran los dibujos, pero tenía sospecha de que eran de arañitas. Entonces, de acuerdo a ese recuerdo, su capitán Silva le pregunta sobre su recuerdo y, y lo cuestiona, ¿no? ¿Qué estaba pensando? ¿Y por qué le hacía malos recuerdos, ¿no? Su niñez? Y bueno, decidió contarle al capitán Silva sobre su juventud, ¿no? Que hizo tantas cosas con este Josefino y que realmente lo odiaba mucho. Bueno, al final de cuentas tenían ya un sospechoso que era Josefino, ¿no? Porque obviamente tenía ese hábito de dibujar mucho arañitas, pero no estaba muy seguro si era eso. Entonces decidieron ir a Piura a averiguarlo, al pueblo donde antes vivía. Y bueno, se fue a visitar a su primo José León, ¿no? Que vivía antes por allá. Al ir a investigar, se encontró con la gran sorpresa de que la casa vieja donde estaba esa dirección ahora era un taller de mecánica, ¿no? Eh, el sargento Lituma entró, preguntó a la secretaria por la persona que vivía antes ahí, que se pillaba León. Y la secretaria le dijo, ¿no? Que sí, que el jefe era José León, su primo. En unos minutos esperándolo, llegó José León, se encontró con Lituma, pero a la primera impresión no se acordaba de él. Pero después se acordó y fueron a almorzar, a conversar, ¿no? En eso, mientras conversaban, eh, obviamente recordaban sus tiempos de niños, ¿no? De jóvenes, cuando hacían tantas travesuras. Bueno, el caso es que mientras hablaban de sus tantas anécdotas en el pasado, el sargento Lituma se da con la sorpresa de que José León, su primo, estaba haciendo unos garabatos con su uña en la mesa, ¿no? Y tenía la sospecha que eran arañitas. Entonces, ahora, rememorizando muy bien, se acuerda que Josefino no era quien dibujaba, sino su primo, que era José León. Él era el que dibujaba esas arañitas que eran parecidas a las arañitas, ¿no? Eran como rayitas. Entonces fue y eso le impactó mucho al sargento Lituma porque su primo, ella estaba ahora de sospechoso, ¿verdad? Eh, Buscó una excusa para irse a su trabajo porque su cara ya comenzaba a dar sorpresa de que algo estaba pasando, ¿no? Y quería evitar que José León, su primo, se diera cuenta de ello. Entonces, también hablaron sobre que Josefino se dio al abandono porque trabajaba en eso de prostitutas, ¿no? Sacaba, traía muchachas y las hacía trabajar ahí. Y una de ellas era la novia del sargento de Lituma, ¿no? Por eso es que le tiene tanto odio a Josefino. Bueno, bueno eh, después al llegar con el capitán Silva, le contó lo que había pasado, de que ya no era el sospechoso Josefino, sino su primo José León. Entonces había otro problema más grande.
Al instante ingresó el empresario Felicito Yanaque con una cara de... Estaba muy sorprendido, muy paralizado, porque le habían hecho llegar otra nota, pero esta vez mucho más peor, porque en la nota decía que habían secuestrado a un familiar y que si no quería que le pasara nada malo a esa persona, que era Mabel, eh, lo manteniera en secreto y aceptara las condiciones, ¿no? Dando un aviso algo secreto en el diario El Tiempo, ¿no? Para saber que han hecho que Yanaque ha aceptado las condiciones de los extorsionadores. Bueno, el sargento, muy apenado por la situación, hizo una promesa. Bueno, el capitán Silva hizo una promesa que realmente nunca hacía, o difícilmente hacía, que juró que si le iba a pasar algo, si le pasaba algo malo a Mabel, nunca se lo iba a perdonar a los delincuentes, ¿no? Y sí o sí los iba a encontrar. Bueno, ese es el final del capítulo 7. En el capítulo 8 comienza con los dos gemelos que se llaman Mickey y Escobita, bueno, que van a la casa de su tío, Rigoberto, ¿verdad? Estos Mickey y Escobita eran gemelos, aunque no se notaba, pero por su talla parecían, ¿no? Entonces, Mickey y Escobita eran hijos de Ismael, su padre, ¿no? Que se había casado con una sirvienta. Por lo cual, estos gemelos, sus hijos, fueron a reclamarle a Rigoberto. Primero entraron, obviamente, amables, preguntando por algunas cosas de su vida, pero después llegaron al punto donde tenían que hablar del tema, ¿no? Entonces comenzaron a hablar del tema. Estaban muy decepcionados de su tío porque él había firmado el acta de testigos junto a otra persona para que su padre, Ismael, se casara con esta sirvienta, lo cual para ellos, para los gemelos, era una cosa muy detestable, muy terrible, porque todo Lima hablaban mal de ellos, ¿no? Porque su padre, que era una persona de alta alcurnia, de plata, se casó con una sirvienta. Entonces, para ellos era una ofensa hacia su apellido, hacia su familia. Entonces, ellos querían deshacer la boda, hacer como si su padre no habría estado en sus 5 juicios para haberse casado con la chica. Entonces, los gemelos querían que Rigoberto firmara un acta donde, donde redacte, ¿no?, que él fue amenazado y amenazado para que firmara y se pudiera casar ¿no?, su jefe en ese entonces, que era Ismael, el padre de los gemelos. Al ver, al ver que Rigoberto no, no quería aceptar eso, porque él sabía, como él era el amigo íntimo de Ismael, de su padre de los gemelos, obviamente él quería lo bueno para Ismael, ¿no? Obviamente, como estas personas, los gemelos, eran de clase alta, gringos, pitucos, obviamente les sorprendía que una persona de alta alcurnia se casara con una sirvienta, ¿no? Que decían que no tiene nada de valor ese matrimonio y querían disolverlo. Bueno, para ese entonces Rigoberto se negaba totalmente. Creían que estos dos eran dos subnormales, que no sabían nada de la vida, ¿no? Sobre todo sabían que eran personas muy de mala reputación. Bueno, al momento de rechazar el pedido de Mickey y Escobita, se alteraron. Y bueno, los gemelos se enojaron con él y bueno, decidieron irse amenazándolo, ¿no?, de que lo piense, que no es posible de que les haya hecho eso a sus sobrinos, a Mickey y a Jovita. Entonces se fueron muy decepcionados
hasta el caso de que Escobita casi se para y lo golpea. Para ese entonces, su esposa de Rigoberto los estaba esperando detrás de la puerta con ese palo para amasar masas. Entonces estaban listas para actuar. Bueno, los gemelos se fueron muy enojados. Obviamente esto no se iba a quedar así. Tenían que conversar de nuevo. Rigoberto los echó de su casa porque estaban siendo muy ofensivos. Y bueno, ahí terminó el capítulo 8. Estaba muy interesante, me gustó mucho porque refleja muy bien la vida, ¿no? Ahí en Piura de los empresarios, ¿no? Que salen a crecer, a hacer un futuro, y vienen estos delincuentes a estropearlo todo, ¿no? A hacer retroceso de una persona que quiere forjarse una vida digna, ¿no? Dentro de la sociedad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.